Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. ¿Cómo estáis, amigas y amigos? Yo muy contenta de poder hablar con todas vosotras y con todos vosotros un día más. Hoy vamos a hablar del protocolo del sombrero, o el sombrero y su protocolo, como prefiráis. Me parece un tema muy interesante porque, como siempre os digo, el protocolo es pura comunicación. El protocolo está en nuestro ADN, es todo un arte. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comunicarnos, porque nos ayuda a expresarnos, a vivir en sociedad, nos ayuda a relacionarnos. Ya sabemos que no somos capaces de evolucionar de forma aislada. ¿Por qué me parece muy interesante hablar del sombrero? Pues porque me parece una herramienta. Bueno, no me gusta mucho la palabra herramienta, vamos a dejarlo mejor. Es un símbolo. El sombrero es un símbolo que a lo largo de toda la historia de la humanidad nos ha ayudado. Ha sido un vehículo de expresión, ahí voy, ha sido y es un vehículo de expresión que ahora es cierto que ha caído quizá un poco más en desuso. Ya no es parte de nuestro día o de nuestro día a día en las personas. Sin embargo, sigue muy, muy presente en nosotros. Y además me parece muy bonito porque, a ver, ¿cómo os expreso lo que llevo dentro? Lo que para mí significa el sombrero como profesional del protocolo. Pues es una forma de expresarnos, es una forma de comunicarnos, es una forma de transmitir cómo nos sentimos y es una forma de transmitir lo que apreciamos en el interlocutor que tenemos delante. Así que vamos a comenzar. Vamos a hablar del sombrero y su protocolo. El término sombrero es un término muy específico. ¿Por qué? Porque designa al accesorio que tiene un ala alrededor de la copa. Fijaos qué bonito. Esto es lo que es un sombrero. En otro podcast os prometo que vamos a hablar sobre la historia y evolución del sombrero, porque, como os digo, como es un símbolo del ser humano, merece una profunda reflexión. Hoy quería sobre todo centrarme en los tips, es decir, en las cosas que deberemos tener en cuenta si queremos llevar un sombrero. Ya os digo que no forma parte de nuestro día a día, pero no importa, porque está muy presente, más de lo que nosotras o nosotros nos podamos llegar a imaginar. Hacedme caso. El sombrero se utiliza desde que el mundo es mundo. Y como al igual que en la indumentaria, como siempre os he dicho con la indumentaria, sobre todo su origen no hay que ser muy rebuscado para ver dónde puede encontrarse o por qué empezó a utilizarse. Pues por pura necesidad, para cubrirse la cabeza del frío o del sol, por pura necesidad. Vuelvo a deciros la importancia, el significado del sombrero como símbolo en el ser humano. A lo largo del tiempo, los sombreros siempre han servido para diferenciar a las personas en niveles sociales, en niveles económicos y, por supuesto, entre los sexos. Hay un determinado forma o tamaño o, ¿cómo diría yo? Incluso materiales de sombrero para los hombres y hay un determinado modelo también de sombrero para las mujeres y dentro de cada bloque, por decirlo de alguna manera, hay una infinidad de formas, maneras de ponérselo y un protocolo muy específico que es lo que vamos a tratar hoy. De verdad,
hacedme caso, el sombrero es algo muy particular, es algo muy especial y a considerar entre todas nosotras y entre todos nosotros, y a mí me gustaría que volviéramos a empezarlo a utilizar de manera muy cotidiana. Sabemos que siempre ha sido un complemento imprescindible para todas nosotras y para todos nosotros, para la indumentaria hasta los años o hasta la década de los 50. Nadie, ningún hombre, ninguna mujer se sentía completamente vestido si no llevaba su sombrero. ¿Quién no ha dicho alguna vez la expresión me quito el sombrero en señal de admiración? ¿A que sí? Muchas y muchos lo hemos dicho. Amigas y amigos, es que quitarse el sombrero siempre ha sido una señal de respeto. Bien es cierto que antes, sobre todo, eran muchos los hombres que llevaban sombrero. Sin embargo, hoy en día es al revés. Es mucho más habitual el uso del sombrero entre las mujeres. En cualquier caso, de cualquier forma, vamos a analizar, vamos a hablar del protocolo o el uso del sombrero masculino y el protocolo o el uso del sombrero femenino. Muy curioso, muy interesante, de rabiosa actualidad. Y ya os digo que aunque ahora sea un complemento más utilizado en la mujer, es muy interesante saber dónde y cómo tenemos que utilizar un sombrero. Vamos a hablar en primer lugar del protocolo del sombrero masculino. Hay dos formas de saludar con sombrero. Una, haciendo gesto o ademán de retirar el sombrero sin llegar a quitárselo del todo. Es una manera muy cómoda y rápida de mostrar buena educación, claro que sí. Ahora bien, ¿cuándo nos quitamos el sombrero totalmente de la cabeza? Por supuestísimo, en señal de respeto, de mostrar respeto. Sobre todo en lugares cerrados, cuando conversamos con otras personas. Desde luego, en muchas ocasiones, vuelvo a insistir, en señal de un profundo respeto, como por ejemplo cuando suena nuestro himno nacional. Vale, acabamos de ver el saludo de un hombre con sombrero. Interesante, ¿verdad? Las dos formas de saludar de un hombre con sombrero. ¿Veis cómo es todo un símbolo? ¿Lo veis? Cómo es todo un vehículo de comunicación y de expresarnos espectacular, y yo encuentro muy elegante. Ahora vamos a ver situaciones en las que un hombre debe quitarse el sombrero. Por supuesto en espacios cerrados, ¿vale? Esto es así, por favor no os olvidéis. Siempre en espacios cerrados el hombre debe quitarse el sombrero. Pero ahora bien, ¿cuándo más? Pues en las presentaciones, siempre que tengamos delante a alguien, sea hombre o mujer, de cualquier condición, hay que quitarse el sombrero y saludar, ¿de acuerdo? Evidentemente, cuando se mantiene una conversación con otra persona, imprescindible quitarse el sombrero. Ya os he dicho, cuando suena el himno nacional de nuestro país, ¿vale? O delante de un cortejo fúnebre, o al paso de una comitiva que acompaña a un funeral, hay que quitarse el sombrero, ¿de acuerdo? Y en un momento que a mí me parece, o en dos momentos que a mí me parecen muy bonitos y muy significativos. En muestra de agradecimiento, cuando queramos agradecer algo, es precioso ver cómo un hombre se quita el sombrero, y para pedir disculpas. Cuando se choca con otra persona, cuando se empuja sin intención en un supermercado, en cualquier situación, para pedir disculpas. Bonito, ¿verdad? Yo creo que estos son los dos motivos más bonitos en las que un hombre debe utilizar el sombrero de manera muy simbólica o significativa. Por supuesto, como muestra de agradecimiento, y por supuesto para pedir disculpas. No nos olvidemos que
que en las presentaciones hay que quitarse el sombrero y cuando se mantiene una conversación también hay que quitarse el sombrero. Y ahora me diréis, seguro que me diréis, bueno, pero habrá alguna situación, algún lugar en la que un hombre permanezca con el sombrero puesto, porque hasta ahora lo que nos estás contando es que el hombre prácticamente en todo tiene que quitarse el sombrero. Bueno, pues yo os voy a decir, amigos y amigas, es muy sutil y prefiero o he preferido hasta ahora deciros grandes rasgos o grandes situaciones en las que un hombre puede quitárselo, porque ya os digo, es muy sutil, porque si ahora hablamos de cuándo puede dejárselo puesto el sombrero, veremos que en lugares públicos, como pueden ser ayuntamientos, oficinas de correos, ministerios, en las estaciones de trenes, en el metro, ahí, como es un lugar público y normalmente son situaciones muy de paso en la que no existe una comunicación real, el hombre puede permanecer con su sombrero. ¿Lo entendéis? ¿Dónde más puede permanecer un caballero con su sombrero puesto? Pues en recepciones de hoteles, de empresas, en los mostradores de los bares, en cafeterías, en los halls, perdonadme la expresión, es decir, en los vestíbulos de hoteles, en los aeropuertos. ¿Veis cómo es muy sutil? Ahora vamos, aunque ya os lo he mencionado, vamos a ir a la sutileza, ahora mismo. Ahí, como os digo, los hombres pueden permanecer con su sombrero puesto. ¿Y dónde está la sutileza? ¿Dónde está el resumen? Aunque yo he tratado de haceros estos dos grandes bloques, ¿vale? Y de explicaroslo, de manera muy sencilla para que lo interioricéis. En realidad la sutileza está en el elemento de comunicación, en la comunicación. En cuanto tú estableces una comunicación con alguna persona, en cuanto tenemos un interlocutor, ahí es donde está la utilización del sombrero. Ahí es donde tú vas a mostrarle respeto quitándote ese sombrero en una presentación, en un momento de disculpas, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando no estamos en comunicación con otra persona o con otro grupo o con un grupo de personas, sino que estamos acudiendo a organismos, estamos yendo a hoteles, etcétera, para hacer gestiones, para entrar, para salir, para estar de paso, ahí, amigas, amigos, ahí es donde no hace falta descubrirse. Ahí es donde no hace falta quitarse el sombrero. Espero que lo hayáis interiorizado. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar del sombrero femenino, de su protocolo, del vestir del sombrero femenino. El sombrero femenino, salvo muy pocas excepciones, o salvo rarísimas excepciones, mejor dicho, no se quita en ningún momento. Amigas, amigos, el sombrero femenino no se quita en ningún momento. En ningún momento, ni en celebraciones, en ninguna parte. Las señoras o mujeres siempre podemos permanecer cubiertas en recintos interiores o en el exterior, por supuesto. Cuando estamos hablando con otra persona o cuando estamos en un momento de presentación, etcétera, etcétera. El sombrero femenino nunca se quita de la cabeza, ¿vale? Interiorizarlo, por favor. Nunca se quita. ¿Y por qué es tan importante esto que acabo de deciros? Bueno, porque el tamaño del sombrero femenino entonces, si no te lo quitas de la cabeza en ningún momento, será importante. Esto que os voy a decir, también interiorizarlo, por favor, amigas y amigos. El tamaño del sombrero de una mujer decrece a medida que vamos avanzando en la hora del día. Por ejemplo, o mejor dicho, por la mañana siempre podremos lucir sombreros muy vistosos, espectaculares, pamelas de ala anchísima, ¿vale? Sin embargo, vamos avanzando en el día y el sombrero cada vez debe ir menguando, debe ir siendo más pequeño hasta que en la noche cerrada
ya prescindamos de él, ¿vale? Los trajes de noche y largos no admiten sombreros, amigas y amigos. Interiorizar esto también, por favor. Ya sabéis que la mujer nunca se quitará el sombrero hasta que llegue la noche, ¿de acuerdo? Se le permiten espacios abiertos y en espacios cerrados. Siempre lo podrá llevar con elegancia porque siempre será, por cierto, un símbolo de distinción en la mujer. Siempre se dirá, mira qué sombrero llevas y te diré qué mujer eres. Acordaos de esto, ¿eh? Acordaos que es una forma de comunicarnos y de interpretarnos, ¿ok? Ahora bien, el tamaño de ese sombrero, a medida que avanza el día, deberá ir reduciendo su tamaño hasta llegar a la noche, vuelvo a decíroslo. Y para terminar este podcast tan bonito, tan simbólico, sabed que el tamaño del sombrero siempre a lo largo de la historia, siempre ha pretendido engrandecer a quien lo lleva. Siempre. Eso no quiere decir que el sombrero no pueda sustituirse por un tocado. Puede perfectamente sustituirse por un tocado el sombrero de mujer. Esto ya es cuestión de cada una porque, como decimos, es el símbolo, es la forma que tenemos las mujeres de interpretarnos, desde por la mañana hasta por la noche. Amigas y amigos, como veis, no es un accesorio, que es en lo que ahora mismo se ha convertido el sombrero, que más utilicemos, pero no lo descuidemos porque es algo muy simbólico, muy nuestro, y ya os digo, os prometo que haremos un podcast hablando de la historia del sombrero porque es bellísimo. Un abrazo a todas y a todos. Plaza Podcast. Historias que cuentan.